Y tal y como nos prometió el viernes pasado, fuera de cámara, el director de la Comisión de Emergencia de Gestión Sanitaria, Alejandro Báez, el doctor Alejandro Báez, está con nosotros de nuevo este viernes y ojalá podamos cada viernes tenerlo para ir dando a conocer los avances en el combate contra el COVID-19 de esta comisión. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches y gracias de nuevo por la invitación. Bueno, en esta semana vimos con mucha alegría cómo se inauguraba en el C5I el Centro Fusión de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, con bombos y platillos. La población pues entendió que a partir de este montaje que se hizo en poco tiempo, como nos decías la semana pasada, íbamos a tener a partir de ahora mayor información, más rápido, mejores proyecciones de la enfermedad en República Dominicana. Pero la gente seguía preguntándose y sigue preguntándose que con la cantidad de pruebas aún se aumente la capacidad de procesamiento, porque tengo entendido que se iba a aumentar, queremos saber si ya eso se logró. No era posible salir de esta data que estamos teniendo cada día, que es casi a cuentagotas. Mi pregunta es, en todos estos días lo hemos dicho, hay muchas personas que han sido diagnosticadas con el COVID-19 sin habérsele hecho la prueba, solamente por la clínica, por la analítica, por las tomografías y por los síntomas. Incluso personas fallecidas. ¿Por qué? Y ahora tengo entendido que con las pruebas rápidas también 7,000 personas han dado positivas. ¿Por qué esa data de esas personas no se acaba de sumar a las estadísticas que nos están dando de los contagiados y de los fallecidos para que definitivamente el país pueda tener una información más veraz y más cerca de la realidad del COVID en República Dominicana? Sí, y gracias por la oportunidad de hablar un poco de lo que se ha trabajado precisamente para abordar esa pregunta. En sí, el tema de la construcción, el desarrollo de este Centro Fusión de Inteligencia Epidemiológica, necesariamente, voy a hablar un poco de lo que se hizo. Parte de lo que se hizo fue integrar diferentes plataformas de diferentes actores del sistema, tanto público como privado, de una forma coherente, lineal, donde el corazón de la estrategia viene precisamente en la afinidad, en la validez de la data que recibimos. De nada sirve tener este centro avanzado con estas plataformas que hasta utilizan inteligencia artificial en modelos predictivos, que no solamente me ayudan a predecir cómo se va a comportar en comunidades con geoposicionamiento, cómo se va a comportar el virus epidemiológicamente a nivel granular en municipalidades y comunidades, sino que me ayuda a conectar con el mismo geoposicionamiento los recursos disponibles en esa comunidad. La sala de aislamiento, la cama de aislamiento, los ventiladores, la cama de intensivo. La data es muy importante. Y el reto, cuando se utilizan múltiples fuentes de data, laboratorio público, laboratorio privado, con pruebas PCR, cuando a eso le montamos las pruebas rápidas administradas por actores públicos y actores privados también. Entonces ahí viene el reto de cómo realmente podemos cuantificar e integrar en ese proceso la data. Otro punto que mencionó es el tema de los casos sospechados por vigilancia epidemiológica y clínica, que son lo que decimos, bueno, por el famoso contact tracing, si tú tuviste en contacto con alguien que tuvo COVID y ahora tú tienes fiebre, tos, distrés respiratorio, y sabemos que 1% reducido, pero 1% de eso a nivel de la comunidad van a necesitar hospitalización. Del 5% que necesita terapia intensiva, un 40, un 50% eventualmente fallece. Es una enfermedad que cuando te pone en condición crítica tiene una mortalidad alta. Muy agresiva. Sí. Y ahí vemos entonces que va a haber pacientes que van a fallecer con un posible COVID por clínica y por vigilancia, y que lamentablemente las pruebas no se están ejecutando de la forma en que se recomienda, porque hay recomendaciones para hacerlas. Eso habla un poco de las limitantes
en cuanto a la disponibilidad de pruebas que hemos estado resolviendo en las últimas semanas. Eso habla también un poco de los procesos y el acatar, el aceptar los procesos implementados. Hay guías que se han trabajado de cómo se responde a casos sospechosos, tanto hospitalizados de alta y como los pacientes que fallecen. Entonces, ahora mismo, gran parte del trabajo que estamos haciendo nosotros es buscar una forma lógica, pero práctica y aceptable, o sea, que se pueda lograr, de integrar las pruebas que ya se han hecho, que ahí es un poquito difícil, porque las que ya se han hecho y están reportadas, ¿cómo podemos integrarlas? Tenemos una gran parte que ya se hizo un data dumping en el sistema de nosotros, pero también los mecanismos para articular esas pruebas rápidas, porque las PCR todas se están reportando. Las PCR Sí. del Laboratorio Nacional, de referencia, de Amadita, todas se están Esas son las que cada día son 300, 200, o sea, los resultados positivos. Y es como lo mismo, y vamos muy lentamente, pero nosotros todos sabemos que la realidad no es así. Lo que queremos saber es si esos otros diagnósticos sin pruebas PCR de afectados o fallecidos, o aquellos hechos con las pruebas rápidas luego de confirmarse, se van a sumar o se pueden sumar, o si esto se está haciendo en otros países que no tienen la suficiente cantidad de pruebas o capacidad para realizar suficiente cantidad de pruebas PCR. Sí. En el mundo entero, el reto es hacer pruebas. En países que producen pruebas, Corea del Sur, Estados Unidos, el reto es cómo prudentemente masificarla. Por ejemplo, en Estados Unidos hay conversaciones que dicen que hasta que no se hagan 500,000 pruebas al día, no va a haber un corte epidemiológico adecuado. Estados Unidos produce las pruebas. En República Dominicana se han hecho pasos y seguimos haciendo pasos. Por ejemplo, los reportes de 200 y 300 positivas vamos a ver el numerador y el denominador. Existen laboratorios privados que hacían 400, 500 pruebas al día. El mismo laboratorio privado se ha articulado recursos de socialización de pruebas y recursos de aumento de capacidad de prueba y están haciendo ahora 1,100, 1,200 pruebas al día. Lo que estamos viendo es que al socializar, al democratizar el número de pruebas, estamos haciendo pruebas en pacientes que no tienen COVID o pacientes que están mínimamente sintomáticos de COVID, que es la gran mayoría, 80%, o no tienen síntomas, tienen mínimos síntomas. Y si se fijan, aunque las pruebas aumenten, el número de positivos, si se mantiene igual, más que reflejar el que no estamos haciendo suficiente prueba, lo que está reflejando es que las maniobras restrictivas y de aplanamiento de la curva están funcionando. Y yo creo que hay que verlo de esa forma. El aumento de pruebas se está logrando de una forma faseada. La capacidad del Laboratorio Nacional se ha duplicado y se va a triplicar esta semana. La capacidad de los laboratorios privados también se ha duplicado. Y ahora, de una forma lógica, hemos integrado las pruebas rápidas. Por ejemplo, en San Francisco, el lunes, enviamos 2,000 pruebas rápidas en vehículos del Ministerio de Defensa, articulado con el Servicio Nacional de Salud y con Salud Pública. Esas pruebas rápidas se conectan a un sistema de reporte que por Wi-Fi alimenta los resultados a la base de datos de nosotros. ¿Y qué porcentaje dieron positivo más o menos en San Francisco? Porque eso sería un termómetro de cómo está la epidemia en ese lugar. Sí, no, y no es solamente el termómetro, y si me deja contestar esa pregunta con otra respuesta. El porcentaje positivo, al socializar ya ese tema del 30% que antes se reportaba, ha bajado a un 15 o un 17%, que eso es indicador de que estamos haciendo las pruebas ya de una forma más comunitaria. Pero el otro tema que yo creo que mejor que el indicador de las pruebas son los indicadores clínicos. El miércoles se reportó que por primera vez en San Francisco el Centro Médico Privado del Siglo XXI no tenía pacientes intensivos con COVID. Entonces, la intervención del Plan Duarte no solamente ha logrado el aumentar la capacidad de prueba, sino que con medidas coherentes, comprensivas e integrales hemos bajado la mortalidad también. Y yo creo que agradezco la pregunta porque una cosa es hacer las pruebas
Otra cosa es entender las oportunidades en la localidad en base a los resultados de las pruebas. Diana, antes de que tú preguntes, Es a propósito de eso mismo. yo no me siento satisfecha todavía con la respuesta. A lo que me refiero es, no se van a integrar a las estadísticas las personas que han sido diagnosticadas sin pruebas, porque es la realidad. Son enfermos de COVID-19, están en República Dominicana, deberían estar en las estadísticas. Son muchas personas que han sido diagnosticadas y tratadas sin que se les haya hecho la prueba o se les haya podido hacer, no por falta de deseo. Igual personas fallecidas. Pero vámonos a concentrar en las estadísticas de los casos contagiados. Si la población supiera la realidad de los números, incluso adquiriera mayor conciencia. Lo que pregunto es, ¿se van a integrar? Y esos resultados de las pruebas rápidas que habló el ministro de 7,000 positivos, ¿se van a integrar también a esas estadísticas de los afectados? ¿O solo seguiremos reportando los PCR, los positivos de PCR? Es lo que quiero saber. Gracias por repetir la pregunta. Pido disculpas porque tengo dos damas muy inteligentes preguntándome varias preguntas en diferentes ángulos. Yo trato de darle seguimiento necesario y a veces va a haber una que se me escapa. Tranquilo. La respuesta de esa pregunta es que sí se está reportando. Sí hay un reporte de vigilancia. Los casos sospechosos, tanto hospitalizados como de alta, como que han fallecido. La razón por la cual eso no se reporta se escapa de mi control, por decirlo así. Se está reportando, pero no se está agregando a las estadísticas, es lo que quiere decir. Se reporta y se agrega. Lo que no se está haciendo, quizá es la parte que es bueno conversar, es que no se está quizás comunicando de una forma social, de una forma general. Pública. Ese tema ya le pido disculpas porque esos reportes diarios no soy yo que lo hago. Yo entiendo que dentro del espacio que tiene el ministro de Salud para reportar de la forma contundente y diaria que lo está haciendo, uno puede decir, bueno, él puede reportar todo y quizás su rueda de prensa duraría 3 horas, pero él ha decidido hacer unos reportes objetivos basados en data más precisa y confirmatoria. Sin embargo, yo sí sé que los casos de vigilancia, lo que llaman POIs o casos sospechosos, se están reportando al sistema de vigilancia epidemiológica y nosotros tenemos esa data. Ahora bien, ¿cómo se comunica? Yo creo que ahí es donde viene el tema. ¿Cómo se comunica de una forma efectiva, segmentando y aclarando cuáles son los casos confirmados por PCR, cuántos han sido positivos por pruebas rápidas, confirmando también que si una prueba da negativa, pero el paciente clínicamente se ve como COVID, técnicamente ese paciente sigue siendo COVID porque las pruebas tienen limitantes de falso negativo. No solamente por la calidad de la prueba, sino por la ventana en la cual yo hago la prueba. Por ejemplo, para yo hacer pruebas rápidas, IgM e IgG, se necesita una ventana serológica donde el cuerpo del paciente produzca esos anticuerpos. Claro. Si yo hago una IgM a los 3 días de haberse expuesto, va a dar negativa. Entonces hay que entender también, no solamente a nivel de la comunidad, y le agradezco que me dé la oportunidad para aclarar ese tema preciso, sino también los técnicos, los médicos que están haciendo esas pruebas, tienen que entender bien el momento en el cual una prueba, por ejemplo la PCR, es más válida, o en el momento en el cual una prueba serológica, como son las mismas pruebas rápidas, también son más válidas. Ahora, los que salen positivos son positivos. Correcto. Entonces, correcto. Eso sí deberían ser integrados. Y mi pregunta, Alejandro, era, ante este aumento de pruebas que tú dices que han tenido en los laboratorios y todas las pruebas rápidas que se han hecho, la semana pasada tú nos decías que proyectaban el pico de la pandemia para la última semana de abril, o sea, la semana que viene. Con este aumento de las pruebas, ¿esa proyección ha cambiado? Sí, tenemos otros modelos que estamos afinando y le pido disculpas que quizá no lo puedo compartir ahora porque estamos recibiendo la data para generar el modelo, pero ese pico ha cambiado. El pico cambia por 2 razones.
cambia por el número de pruebas que alimenta el modelo. O sea, el modelo te genera variabilidad porque si hay poca prueba, el modelo es menos preciso. Pero cambia también, esto es un punto muy bueno para aclarar antes de la pausa, cambia también porque las maniobras de aplanamiento de la curva desplazan la meseta y los picos hacia la derecha. O sea que mientras mejor hacemos maniobras preventivas, esa curva epidemiológica se desplaza más hacia el lado y te aumenta, te extiende la meseta a un poco más de tiempo. O sea que uno de esos temas de que si somos efectivos haciendo maniobra preventiva, como yo siento que sí se está haciendo, aunque hay oportunidades, pero si somos efectivos, la curva y su meseta se van a desplazar. Ok, vamos a hacer una pausa ahora y en el próximo bloque seguimos hablando, por supuesto, de estos modelos predictivos, lo que ustedes piensan que ahora puede pasar hacia el mes de mayo y, por supuesto, de los tratamientos. Ha habido, en el día de hoy, por Dios, el presidente de los Estados Unidos se disparó una, no sé si leíste la información, tremenda, pero ha habido una gran variación en cuanto a lo que se decía como bueno y efectivo para el tratamiento del COVID mientras aparezca la vacuna y lo que actualmente tenemos y lo que en República Dominicana se está aplicando. Vamos a hablar sobre todo ello con el director de Comité de Gestión, de Emergencia de Gestión Sanitaria. Es largo el título. Ya volvemos, doctor Alejandro Báez. Y continuamos conversando con el doctor Alejandro Báez, el director del Comité de Emergencia de Gestión Sanitaria. Doctor, los tratamientos que se han estado utilizando hasta ahora como más o menos efectivos están hoy en cuestionamiento, específicamente la hidroxicloroquina con acitromicina. Estudios en Francia, en España y en Estados Unidos están echando hacia atrás todo lo que se pensaba que podía hacer ese tratamiento. ¿Qué es lo que hoy en República Dominicana estamos aplicando? ¿En qué forma? ¿Cuál es el protocolo que estamos usando con nuestros pacientes? ¿Y cómo han mejorado o se han curado? ¿Con qué tipo de medicamentos los que están siendo tratados en nuestro país? Sí. Bueno, gracias por la oportunidad de contestar esa pregunta y hablar un poco de lo que estamos haciendo en el comité. COVID es una condición nueva, donde no hay una ciencia establecida que nos dice esta es la forma de tratarlo más precisa. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es aprendiendo de esas experiencias en otros países. Si se fijan, es verdad que salió el primer estudio aleatorizado concluyente hace poco, esta semana, que se publicó, que habla de quizás cuestionando la efectividad de la hidroxicloroquina. Y aborda el tema que ya sabíamos, que es que la hidroxicloroquina con acitromicina son dos medicamentos que te hacen lo que se llama prolongación del QT, que te produce una arritmia en el corazón, y que hay otras condiciones como potasio bajito y otros medicamentos como anticonvulsivantes y antipsicóticos que pueden producir prolongación del QT también. Ese riesgo siempre lo conocíamos y se hicieron estrategias de mitigación de esas complicaciones cuando iniciábamos los protocolos de tratamiento. Ahora bien, es bueno entender que para generalizar un estudio, lo que se llama la validez externa de un estudio científico, se tiene que trabajar en diferentes poblaciones con diferentes niveles étnicos, socioeconómicos, nutricionales, porque la genética dominicana no es la misma que la genética en Francia o en los Estados Unidos. Por ejemplo, hay data que demuestra que los afroamericanos en Estados Unidos están teniendo una morbimortalidad mayor. ¿Por qué? No es solamente un tema racial, sino hay un tema de lo que se llaman indicadores de salud o socioeconómicos y salud. Exacto. Entonces, al final, ¿cuál es mi respuesta? Mi respuesta es que se está trabajando con ciencia, la validación de diferentes protocolos de tratamiento. Nosotros tenemos una comisión científica que tiene clínicos, que tiene investigadores y que tiene bioéticos. El doctor Suazo y la doctora Arbaje son los dos bioéticos que trabajan en nuestro subcomité científico para evaluar la ciencia que viene y evaluar los protocolos que estamos estableciendo en Dominicana para entender si son
buenos, si son válidos y si tienen resultados. No es solamente hidroxicloroquina, porque abordamos la hidroxicloroquina ya que había evidencia que demostraba que era efectiva, sino que también estamos trabajando, por ejemplo, ivermectina, estudiando el efecto de la ivermectina en algunos pacientes. Entonces, aquí quizá el tema más importante es entender que sí estamos conscientes de que la ciencia evoluciona, sí estamos conscientes de que hoy hay intervenciones que se ven más prometedoras que otras, pero también estamos conscientes que el reproducir esa ciencia en República Dominicana necesariamente tiene que ser sopesando las dinámicas social, económicas, nutricionales, genéticas de la República Dominicana. Pero dado, Alejandro, de que República Dominicana también apostó a ese medicamento y en las informaciones que se han dado es el que se ha adquirido en mayor cantidad, incluso hubo una donación importante también del gobierno de la India. Si se están haciendo gestiones para otros medicamentos, para abastecer de otros medicamentos como el Remdesivir, por ejemplo, o la misma ivermectina que tú acabas de mencionar. Sí, claro. Yo quiero aclarar. Yo soy un poquito más conservador en esos temas y ese es mi sombrero de clínico gringo. En Estados Unidos nosotros ejercemos medicina que necesariamente tiene que ser basada en el mayor estándar científico por temas también inclusive médico-legales. O sea, si yo me desvío de la ciencia hay una exposición médico-legal. Yo del grupo que estamos trabajando la evaluación clínica de las diferentes intervenciones en COVID, yo soy uno que todavía veo la hidroxicloroquina con algo de reserva, yo personalmente, pero yo no soy el único. Y eso es parte de lo bueno que estamos haciendo. Hay otros expertos clínicos que están evaluando todas esas intervenciones y al final es un punto muy importante. ¿En qué momento uno evalúa la efectividad de un medicamento y ejecuta una orden de importación o de producción de ese medicamento? Y ahí está ese balance. Yo, gracias a Dios, no tengo nada que ver con compra, gracias a Dios, pero sí tengo que ver con entender ese proceso logístico. Si, por ejemplo, la ivermectina resulta ser efectiva, yo tengo que entender desde el momento que nosotros recomendáramos ese medicamento al momento en que se está aplicando a los pacientes que lo necesitan, qué ventana de tiempo va a transcurrir. Y también tengo que entender, y me deja acabar este puntico, tengo que entender qué tan dinámica va a ser esa evidencia. Yo, por ejemplo, estoy haciendo con varios expertos en lo que se llama medicina basada en evidencia, en investigación. Nosotros hacemos el doctor Robert Paulino, la doctora Pamela Piña, que trabaja en Sedimar, y un equipo de médicos y científicos que tenemos, nos hacen un reporte semanal de lo último en la ciencia COVID, un resumen. Y ese resumen se integra con algunas de las decisiones y algunas de las políticas que recomendamos. ¿Ustedes tienen control de lo que se está haciendo, de lo que los médicos están aplicando en nuestro país a los pacientes en ese sentido? Y si usted conoce de lo que está haciendo el doctor Tavares en la clínica Burnical en Puerto Plata, con la ivermectina. Sí, nosotros conocemos los resultados y conocemos las intervenciones. Tenemos reservas precisamente sobre el uso de ivermectina veterinaria, pero ese es un protocolo que se comenzó de una forma independiente, que ellos reportan buenos resultados, pero de mi parte, un instrumento que sí implementamos es la articulación del doctor Miguel Suazo y la doctora Dafne Arbaje como bioéticos en determinar esos protocolos cuando el protocolo cumple con todas las normas éticas, científicas y de investigación y cuando no. Ese es un recurso que nosotros tenemos. Yo no puedo parar que un centro médico y un médico X decida hacer una intervención combinada en base a lo que leyó en México, o leyó en España, o leyó en Estados Unidos. Yo lo que sí puedo hacer es darle los instrumentos para que ese proceso científico sea válido y sea ético. Y eso sí lo estamos haciendo desde el subcomité nuestro científico. Otro tratamiento, doctor, y que vemos que se ha emitido una reglamentación, un protocolo, es el del plasma a partir de personas que ya han pasado la enfermedad. ¿Cómo se piensa utilizar eso en República Dominicana? Buenísimo, buenísimo. Ustedes saben que fuera de la vacuna, el plasma de convalescente
al tener inmunidad, al tener anticuerpos, puede ayudar a tratar a los pacientes. Quiero hacer 2 puntos con ese sentido. Uno, el Ministerio de Salud Pública ya hace 2 días emitió un comunicado donde habla de las pautas necesarias para la utilización de lo que llaman plasma hiperinmune, que es el plasma de convalescente. O sea que ya se trabajó un framework para la utilización de plasma en pacientes. 2, en China han clonado anticuerpos de plasma convalescente, porque el tema es el anticuerpo que produce un ser humano, cómo yo puedo multiplicarlo para que se pueda implementar de una forma más masiva. Y pudiera decir que esta semana precisamente se hizo un ejercicio en Santiago, donde había un paciente, no quizá el mejor paciente para hacerlo, pero había un paciente críticamente enfermo y ellos en el proceso de utilizar todas las medidas o todas las opciones disponibles, hicieron una solicitud de plasma de convalescente. Y ese tema nos ayudó a nosotros a entender un poquito más el proceso para llegar ahí. El plasma de convalescente yo lo articulo también como necesariamente es plasma de una persona que ya se sanó del COVID y tiene la inmunología. Exacto. Eso lo conectamos también con los certificados de inmunidad para reposicionamiento laboral. O sea, hay 2 temas que se enlazan en el sentido de que una vez una persona se cura y tiene inmunidad, pudiera ser, lo estamos evaluando, que pueda reposicionarse en la fuerza laboral de una forma segura y esa misma persona pudiera ser que done su plasma para tratar pacientes que están enfermos. Ya para cerrar, no nos dijo nada del Remdesivir y también me gustaría saber, porque todos nos quedamos un poco sorprendidos, ¿de dónde se obtuvo la información para que el presidente la diera el día de la rueda de prensa inaugurando el nuevo Centro de Fusión de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, cuando dijo que éramos el 10º país en cuanto a una escala de manejo, de gestión del COVID-19 en haberlo hecho bien? Estábamos entre los 10 países que mejor lo habíamos hecho en el mundo entero. Esas 2 preguntas para cerrar. El Remdesivir y de dónde salió esa información. Bueno, tenemos conocimiento de que Remdesivir puede ser útil de la misma forma que se está evaluando la ivermectina y de la misma forma que en un momento se evaluó la hidroxicloroquina. Yo creo que la ciencia y la evidencia todavía no está tan contundente, aunque es prometedora, y nuestro trabajo es analizar lo que se está produciendo fuera del país, pero también reproducir esos ensayos en el país y ver su efectividad. Y eso se está trabajando. ¿Tenemos Remdesivir aquí? ¿Tenemos Remdesivir aquí? ¿Tenemos Remdesivir aquí? ¿De producción local o de importación? De importación. No, de importación sí, de importación. ¿Y la estamos empezando a aplicar con pacientes? Hay centros privados que yo sé que lo están aplicando. Ahora, un protocolo definido y establecido en República Dominicana todavía no lo conozco. Okay. Protocolo de investigación. Con lo del presidente, pido disculpas porque ya me habían hecho esa misma pregunta. Yo revisé un documento que tenía una escala de puntuación basado en intervenciones de políticas de salud y preventivas.